En esta oportunidad conversaremos sobre la educación a distancia. Tomemos nota. Es necesario recordar cuál es el objetivo de la educación. Según UNICEF, cada niño tiene el derecho a una educación sin importar quién sea, dónde viva o cuánto dinero tenga su familia. Por lo tanto, la educación es un derecho universal para todo niño y adolescente. El objetivo de la educación, entonces, es brindar oportunidades de aprendizaje que otorguen a cada estudiante los conocimientos y las destrezas necesarias para sobrevivir. Es decir, el objetivo de la educación busca brindar a los estudiantes esas capacidades para que puedan desenvolverse y transformar su entorno, la sociedad en la que viven. ¿Cuál es el reto de la educación entonces? El reto de la educación es brindar educación o una formación de calidad sin importar el momento o el lugar en el que se encuentren los estudiantes. ¿Cómo logramos continuar llevando esa educación, esa formación de calidad a los estudiantes sin importar el lugar y en el momento en que se encuentren? Es importante ver que la crisis provocada por el COVID-19 ha afectado a los países. A nivel mundial, más de 1.100 millones de estudiantes han sido afectados por el cierre de escuelas y también de universidades. En Guatemala son casi 5 millones de estudiantes afectados en todos los niveles. La solución entonces para continuar brindando educación a los estudiantes a pesar que se encuentren en diferente lugar y tiempo es la educación a distancia. Sí, la educación a distancia virtual o la educación a distancia física. Veamos cada una de ellas. La educación a distancia en general es en la que los estudiantes y docentes se encuentran separados, se encuentran en lugares geográficos diferentes y en tiempos diferentes. La educación a distancia utiliza medios virtuales o medios físicos para hacer llegar el aprendizaje a los estudiantes. Por lo tanto, la educación a distancia puede ser virtual o educación a distancia física. ¿Cómo es esto? Tomemos nota de cada una de ellas. La educación a distancia física. La educación a distancia física es necesario ver algunos datos. Según el censo del 2018 en Guatemala, el 71% de la población en el país tiene acceso a televisión y el 65% tiene acceso a radio. Veamos la gráfica en la que se muestra que la población tiene más acceso a televisión, a radio, a cable, luego a computadora y en menos porcentaje a internet. Veamos entonces que la educación a distancia física es la que nos permite utilizar cualquier medio físico que no sea internet. Por ejemplo, guías de autoaprendizaje impresas, videos grabados en DVD o CDs, audios grabados en cassettes para aquellas comunidades que aún hacen uso de ellos, llamadas telefónicas, por ejemplo. En conclusión, la educación a distancia física es la que utiliza medios físicos para llevar los aprendizajes a los estudiantes. ¿Cómo sabré qué medio utilizar para llevar el aprendizaje a los estudiantes? Es necesario realizar un diagnóstico en el centro educativo de las capacidades de cada una de las familias de nuestro centro educativo y del centro educativo como tal, para decidir qué medio para brindar educación a distancia física es el mejor. Y ahora veamos entonces la educación a distancia virtual.
Esta, a diferencia del anterior, utiliza el Internet y las TICs para llevar los aprendizajes a los estudiantes. En el censo del 2018, en Guatemala, aparece que el 62% de la población tiene un dispositivo móvil, un celular, y que el 37% no lo tiene o no lo usa. 1% no respondió, pero es importante ver que el 62% tiene. 7.46% de los que tienen celular tienen un plan. El resto no tiene un plan y es un servicio prepago, es decir, con tarjeta. Y solamente el 29% de la población tiene internet residencial. Y el 21% dice tener computadora en casa. Entonces, ¿por qué brindo estos datos? Porque es necesario realizar un diagnóstico en el centro educativo en el que vayamos a realizar nuestra práctica o en el que trabajemos para identificar cuántos de nuestros estudiantes tienen dispositivo móvil, cuántos tienen acceso a internet, cuántos tienen computadora, para entonces tomar la decisión y hacerles llegar el aprendizaje, ya sea en modalidad a distancia virtual o en modalidad a distancia física. Entonces, ¿cuál de las dos opciones creemos que es la mejor? Repito, depende de la situación de los estudiantes y del centro educativo. Por eso es importante realizar un diagnóstico. En las próximas clases estaremos cómo realizar ese diagnóstico en el proceso de la práctica docente. Quedo a la orden en el chat de dudas. Un fuerte abrazo.